Queridos amigos, hoy en esta clase del curso de Teología Espiritual vamos a terminar la primera parte de este aspecto de la teología que tiene que ver con todo lo que negativamente nos pasa para sacarnos los efectos del pecado original. Y entonces después, cuando sigamos adelante, vamos a ver todos los aspectos positivos de la vida espiritual, porque hasta ahora es no dejemos triunfar la muerte, ¿no? Es decir, no dejemos triunfar esa elección de Adán y Eva de rebelarse contra Dios. Ahora es elegir ese camino que nos propone Jesucristo para cumplir de manera más perfecta la ley divina. Así que ya la próxima clase vamos a ver aspectos positivos de la vida espiritual, con lo cual evidentemente se ensancha el horizonte, ¿no? Porque nosotros creemos que el bien existe y que el mal no existe, sino que es simplemente ausencia de bien. Entonces, cuando le damos demasiado tiempo a considerar el mal, hacemos mal, porque en realidad siempre tenemos que darle más tiempo para considerar el bien, que es lo que realmente existe, que es lo que realmente es infinito, porque el bien tiene su origen en la bondad divina, y que por lo tanto entre nuestro pequeño bien de criaturas, ¿no? al gran bien al que estamos llamados como para entrar en amistad con Dios, bueno, tenemos que crecer mucho. Pero hoy entonces vamos a ver lo que se llama la noche oscura del espíritu. ¿Se acuerdan que en la última clase vimos, según la doctrina de San Juan de la Cruz, la noche oscura de los sentidos? Y cuando hablamos de noche oscura de los sentidos, decimos que Dios nos purifica de esos aspectos sensibles que tiene nuestra fe, del fervor, y que de esa forma Él nos hace más robustos, porque entonces no es que comulgamos porque sentimos una delicia al comulgar, sino que comulgamos porque creemos que ahí está Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y entonces entramos en un mundo que ya no depende de los gustitos que sentimos los hombres cuando entramos en las cosas espirituales. Bueno, ahora vamos a entrar en algo mucho más difícil y que, así como les decía que la noche oscura de los sentidos es muy común y que siempre pasamos por algún momento de falta de fervor y por un momento de aridez en donde Dios nos purifica de esa adhesión demasiado golosa al sentimiento de Dios en nuestra vida. Bueno, esto es algo mucho más serio, no le pasa a todas las personas, porque si les pasara a todas las personas moriríamos, es decir, que nos quedaríamos ahí en el camino, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan que yo les comenté esa estructura de cuáles eran los estadios de la vida interior y cuáles eran las moradas de ese castillo interior. Bueno, Santa Teresa dice que esto pasa en las personas que están entre la sexta y la séptima morada del castillo interior, es decir, que personas muy subidas en la vida espiritual nos hablan de experiencias que nos resultan sumamente difíciles. Les digo algunos de estos personajes, así ustedes si quieren pueden leer en la vida de Santa Verónica de Giuliani, de Santa Catalina de Génova, de Santa Ángela de Foligno, de Santa Teresa de Ávila, de Santa Juana de Chantal y de San Pablo de la Cruz. Van a encontrar ahí explicadas estas situaciones por las cuales ellos pasaron, que purificaron su inteligencia y su voluntad.
Bueno, primero vuelvo un poquito para atrás porque se acuerdan que nosotros ahora estamos en las purificaciones pasivas, es decir, aquellas purificaciones en donde el actor es Dios y nosotros las padecemos. Antes, en las clases anteriores, estuvimos viendo las purificaciones activas, es decir, cómo nosotros mismos purificábamos nuestros sentidos, nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Entonces, sobre las purificaciones activas del alma, inteligencia y voluntad, yo ya les hablé. Entonces nosotros mismos nos purificamos nuestro propio juicio, porque muchas veces confiamos demasiado en nuestra inteligencia y eso no hace mal. Purificamos nuestra propia voluntad, porque a veces también confiamos excesivamente en nuestro propio poder y eso nos hace mal. Y entonces eso nos tiene a nosotros como los actores de esa purificación, por lo tanto se llama activa, y además sobre nosotros mismos. Entonces no es tan fácil, ¿no? Imagínense si uno tuviera que operarse el propio apendicitis, ¿no? Es decir, no tendría la capacidad simplemente de agarrar un bisturí y de abrirse. Bueno, eso pasa con las purificaciones activas, como somos nosotros los que las hacemos, nos llegan a fondo. Entonces siempre queda en nuestra vida un aspecto que no termina de purificarse hasta que ahí no entra Dios a meter la mano en esa llaga para llegar al fondo y sacar todo lo que está mal. Bueno, esto entonces ya lo veíamos en la clase anterior con la purificación pasiva de los sentidos, es decir, Dios entra y saca la sensibilidad y nos deja en un estado de aridez, pero acá Dios entra en nuestra inteligencia y Dios entra en nuestra voluntad para dejarnos muchas veces completamente inermes, ¿no es cierto? ¿No? Sin ningún arma para defendernos. Ustedes recuerdan que el pecado original es querer ser como Dios, ¿no? Y competir con Dios. Bueno, evidentemente nosotros podemos competir con Dios de muchas formas, pero la inteligencia y la voluntad compiten con Dios. Entonces yo soy demasiado seguro de mis ideas, mis opiniones las convierto en la verdad. Muchas veces juzgo al otro con una gran facilidad. Muchas veces dicen, no, esto no debería ser así, no sé por qué Dios permite esto. Es decir, mi inteligencia muchas veces compite con la inteligencia de Dios. Incluso muchas veces no acepta los designios de la inteligencia de Dios para con mi vida y se pelea, ¿no es cierto? ¿Cómo Dios puede permitir que mueran chicos en el mundo? ¿O cómo Dios puede permitir que haya guerras o lo que sea? Bueno, entonces siempre hay un lugar en nuestra inteligencia en donde, mientras tengamos pecado original, o las consecuencias del pecado original, en donde nuestra inteligencia va a competir con la inteligencia de Dios y nuestro poder va a competir con el poder de Dios porque nosotros no queremos dejarnos ayudar por Él. Es decir, preferiríamos hacer nosotros las cosas, preferiríamos nosotros tener el poder de curar a un enfermo y no tener que esperar que Dios lo curara. O querríamos nosotros tener las capacidades que tiene Dios y no tener que pedírselo a Él. Por eso nos cuesta ser niños. Bueno, en esa tarea que nosotros tenemos de volver a ser niños, de volver a ponernos en las manos de Dios, en un momento entra Dios para poner coto a nuestra inteligencia y a nuestra voluntad de una manera muy dolorosa. Y por eso ya les digo, no lo hace con todos. Con todos nosotros 1000 veces nos pasa
que nos creemos muy sabiondos y de repente nos equivocamos de una manera tan terrible y entonces nos tomamos conciencia, qué cosa, ¿no? Es decir, ¿por qué no le pedí a Dios luces? ¿Por qué no invoqué el Espíritu Santo? Es decir, con todos nosotros hace purificaciones en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad. Muchas veces Dios nos muestra el límite de nuestra voluntad. Quisiéramos hacer tal cosa y no podemos, pero eso nos llega a ser la noche oscura del espíritu, que es algo bastante terrible. Bueno, ¿qué vendría a ser esta noche oscura del espíritu? Bueno, constituye una serie de purificaciones pasivas extremadamente dolorosas que tienen por objeto el completar la purificación del alma, que la noche del sentido no hizo más que comenzar. Es decir, que Dios empieza por esa noche del sentido que nos pasa a casi todos y en algunas almas bien robustas sigue con la noche del espíritu. Miren lo que dice San Juan de la Cruz sobre esto. Dice, de donde la noche que habíamos dicho del sentido, es decir, la noche que vimos en la clase anterior, más se puede y debe llamar cierta reformación y enfriamiento del apetito que purgación. Es decir, más que una purgación la llama un enfriamiento, porque perdemos el fervor propiamente. La causa es porque todas las imperfecciones y desórdenes de la parte sensitiva y su fuerza y raíz en el espíritu están en el espíritu, donde se sujetan todos los hábitos buenos y malos. Y así, hasta que estos se purguen, las rebeliones y siniestros del sentido no se pueden bien purgar. Es decir, que en el fondo, aun cuando Dios nos purificara en los sentidos y nosotros superáramos esa prueba, como las rebeliones del sentido se basan en rebeliones del espíritu, en la soberbia propiamente, es decir, hasta que Dios no se meta a purgar el espíritu, el otro va a ser un simple enfriamiento, ¿no? Pero esto va a ser lo que verdaderamente nos va a purgar, lo que va a sacar de nosotros de raíz el origen de todos nuestros pecados, que está, ya les digo, en esa soberbia de que nuestra inteligencia y nuestra voluntad, es decir, nuestras potencias superiores, se pongan a competir con la inteligencia y la voluntad de Dios. Bueno, ¿qué nos dice San Juan de la Cruz sobre qué es lo que produce esta noche oscura del alma? Dice, de donde para mayor claridad de lo dicho y de lo que se ha de decir, conviene aquí anotar que esta purgativa y amorosa noticia o luz divina que aquí decimos, de la misma manera se ha en el alma purgándola y disponiéndola para unirla consigo perfectamente, que sea el fuego en el madero para transformarlo en sí. Así que fíjense, ¿no? Es decir, que como los místicos necesitan encontrar metáforas para contar cosas que los conceptos racionales no alcanzan a contar las realidades místicas. Entonces dice, así como el fuego en el madero lo transforma de una manera que de alguna manera lo convierte en fuego, ¿no es cierto? Porque ese madero desaparece, ¿no es cierto? Para ser parte de ese fuego encendido. Bueno, eso es lo que hace Dios cuando purifica un alma, es decir, la va haciendo desaparecer a sí misma hasta asimilarla del todo en sí. Y dice, porque el fuego material, aplicándose al madero, lo primero que hace es comenzarle a secar, echándole la humedad fuera y haciéndole llorar el agua que en sí tiene. Miren qué lindo cómo está sacándole jugos a esta metáfora, ¿no? ¿Qué hace el fuego en el madero? Bueno, lo primero es secarlo, ¿no es cierto? Entonces le saca la humedad que tiene el madero y
y al sacarle la humedad le hace llorar, ¿no es cierto?, esa agua que en sí tiene. Luego le va poniendo negro, oscuro y feo, y aún de mal olor, y yéndole secando poco a poco, le va sacando a la luz y echando afuera todos los accidentes feos y oscuros que tiene contrarios al fuego. Vieron que cuando algo se quema, es decir, la madera es más linda que el carbón, ¿no? El carbón es algo negro, es algo sucio, y entonces es como que lo primero que hace con esa madera es mostrar una fealdad que tiene en sí, pero que la tiene decorada, ¿no es cierto? Como si fuera con un revestimiento de madera. Pero después, al contrario, ¿no es cierto? Después lo hace brillar a ese carbón cuando ese carbón se llena de luz y empieza a identificarse con la naturaleza del fuego, ¿no? Entonces dice, y finalmente, comenzándole a inflamar de por fuera y calentarle, viene a transformarle en sí y ponerle hermoso como el mismo fuego, en el cual término ya de parte del madero ninguna pasión hay, ni acción propia, salvo la gravedad y cantidad más espesa que la del fuego, porque las propiedades del fuego y acciones que tiene en sí, porque está seco y seca, está caliente y calienta, está claro y esclarece, está ligero mucho más que antes, obrando el fuego en él estas propiedades y efectos. Es decir, que es curioso que después empieza a hacer las cosas que la madera no puede calentar, pero esta madera encendida sí puede calentar, ¿no? O la madera no puede iluminar, pero esta madera iluminada por el fuego sí puede iluminar. O la madera no puede secar a otras cosas, ¿no? Y esta madera encendida sí puede secar. Y por lo tanto, es decir, ya el fuego le hizo propia, porque ya la madera está haciendo las mismas cosas que está haciendo el fuego. Bueno, y eso es lo que pasa cuando Dios se mete en nosotros para purificar nuestras acciones. Nosotros creemos que en realidad la mayor parte de las personas vamos a pasar por este momento de purgación en el purgatorio. Es decir, que si Dios lo hiciera en esta vida, nosotros nos moriríamos. Entonces, que por eso no nos hace pasar por estas cosas, sí a las almas muy avanzadas en santidad. Pero que en el purgatorio sí va a pasar esto, es decir, Dios nos va a transformar y va a sacar de nosotros todas aquellas cosas que nos sobren y que no nos permiten entrar en la vida divina, porque para entrar en la vida divina hay que entrar con un corazón que sepa perdonar, que sepa amar, que sepa conocer el bien, que no se esté mirando el ombligo, y entonces para eso Dios tiene que purificarnos. Entonces, como tiene que purgarnos de todas esas cosas, lo va a hacer en el purgatorio. Pero hay almas que ya pasan eso en esta tierra. ¿Qué produce esto? Bueno, es difícil porque es decir, se da de manera distinta en cada alma, pero es decir, por decirles, ¿no? Yo comulgo, ¿no? Y yo tengo fervor y entonces siento qué lindo, comulgué, Jesús está dentro mío, eso se llama fervor. Después me viene la noche oscura de los sentidos. Entonces yo comulgo, pero ya no siento nada. Pero no importa, porque mi fe, mi inteligencia sigue diciendo, pero no, yo no siento nada, pero yo creo que aquí está Jesús vivo y presente. Bueno, ¿qué pasa cuando viene la noche del Espíritu? Que yo comulgo, ya no siento nada, pero ya no entiendo nada. Es decir, mi inteligencia no me produce, no me alcanza ningún soporte intelectual
como para que yo diga, pero Jesús está presente, sino que la inteligencia se queda como callada, como diciéndome, mira, podría estar o podrías estar loco, eh, con la misma posibilidad, ¿no es cierto? Y que la fe fuera simplemente esa elección de creer, de decir, sí, Señor, estás presente aquí en la Eucaristía, amén, ¿no es cierto? Así sea. Entonces, la purificación está en que la inteligencia no acerca ningún soporte a eso que nosotros creemos, ni la voluntad tampoco. Es decir, esa voluntad que nosotros fuimos trabajando durante nuestra vida para que se adhiera a Dios, a las enseñanzas de la iglesia, y que entonces ya está como dócil, ¿no es cierto? Y la voluntad nos responde, y muchas veces decimos, yo no entiendo nada, pero bueno, lo que diga la iglesia lo creo, lo acepto. Ya la voluntad tampoco acerca nada, ¿no es cierto? Es decir, es como que se queda ahí la voluntad como sin acercarle al acto de fe nada más que la fe desnuda, absolutamente desnuda, diciendo creo, pero solamente como una aceptación de lo que Dios me enseña sin que haya ningún recurso, ni en mis sentidos, ni en mi sensibilidad, ni en mi intelecto, ni en mi voluntad, que pueda sostener ese acto. Bueno, es muy doloroso todo esto. Nosotros en general no tenemos noches oscuras del entendimiento, pero porque no las soportaríamos, pero sí puede ser que tengamos algunos de estos aspectos o momentos en donde nos pase algo de esto y sí tengamos una cierta experiencia de estas cosas, ¿no? Pero evidentemente, ¿qué es lo que produce eso? Produce la pura fe, ¿no? Es decir, produce que nosotros verdaderamente ahí se nos bajaron todos los copetes del pecado original, ¿no? Porque no hay nada más que sí, Dios, lo que vos quieras, Dios, como te parezca a vos, Dios, soy tuyo, Dios, vos sos Dios, yo soy tu hijo, y entonces me llevás y me traes y lo que vos quieras va a estar bien, porque estoy en tus manos y no quiero estar en las mías. Entonces, así como les decía, ¿no? Que es como la mano de un cirujano que llega hasta el fondo de una herida, bueno, esta mano del cirujano divino llega hasta el fondo de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad para sacarle todo lo que puede tener el hombre de cocorito, ¿no? De creído en sí mismo, de creer que sabe algo cuando en realidad sabe tan poco. Así que bueno, espero que les sirva esto. Con esto concluimos esta primera parte de los aspectos negativos que tenemos que considerar para crecer en la vida espiritual y ya nos reencontraremos para hacer la segunda parte de este curso viendo los aspectos positivos de la vida espiritual. Bueno, les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.